Hola, en este video, que es el sexto del conjunto de videos que tenemos para reforzar los conceptos de programación lineal, vamos a ver cómo se aplican y se resuelven los problemas de programación lineal, en este caso, dos software en Excel utilizando Solver, ¿ya? Y en MATLAB. Vamos a partir entonces con Excel y la idea entonces es resolver el mismo problema que vimos cómo se resolvía a mano, ya utilizando entonces los pasos del método Simplex, pero ahora utilizando las herramientas de estos programas, y lo vamos a hacer de dos formas. Vamos a trabajar con una forma no estándar, ¿ya? Y vamos a trabajar con la forma estándar para básicamente evaluar cuáles son las particularidades de cómo podemos trabajar con relaciones de desigualdad y de límites asociados a las variables y a las inecuaciones que existen, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar estos dos ejemplos en Excel. Por supuesto, ustedes van a tener disponible este material al momento de que tengan el video también disponible. Van a ver en la descripción, van a estar entonces los archivos para que ustedes los puedan descargar. Partiendo con Excel, la idea es entonces ver cómo se implementan los modelos lineales, ¿ya? Para entonces utilizar Solver como motor de cálculo del problema de optimización, ¿ya? En este caso, Solver funciona de la misma forma como ustedes ya conocen que ha funcionado por ejemplo, para resolver problemas de mínimos cuadrados, en el sentido que igual tenemos que plantear primero el modelo y luego entonces definir variables de optimización que van a ser las variables que van a cambiar. Ya, lo primero que vamos a ver es cómo se plantea el problema de optimización en una forma no estándar, y luego vamos a ver en la forma estándar, porque básicamente la única diferencia que va a haber es que en un caso vamos a tener restricciones de desigualdad lineales y en el otro caso solamente vamos a tener restricciones de igualdad, más por supuesto en ambos casos las restricciones de no negatividad, ¿ya? Lo que ustedes están viendo en pantalla corresponde a la forma no estándar, o sea, tal como venía el problema de optimización, ¿ya? O sea, tendríamos una representación de este tipo, ya donde tenemos a por x menor o igual a b, ¿ya? Y tenemos por supuesto las restricciones de no negatividad, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con Solver es armar los elementos del problema de optimización. Ya en este caso, lo primero que tendríamos que identificar son las variables de optimización, que si lo definimos en forma no estándar van a ser x1, x2 y x3. Acá están entonces x1, x2 y x3, que van a ser con las que Solver va a iterar. A continuación, tendríamos que plantear los cálculos asociados a la evaluación de las restricciones, en este caso solamente restricciones de desigualdad, porque estamos en la forma tal como venía el problema, ¿ya? Y también los cálculos para calcular la función objetivo, ¿ya? Por supuesto, como esto es un problema lineal, podemos utilizar las herramientas de cálculo matricial de Excel, y entonces tendríamos que, para modelar y luego simular, por supuesto, las restricciones de desigualdad, podemos ocupar la función mmult, ya en este caso a por x, ya que sería entonces la parte izquierda de la expresión que queremos evaluar, que sea menor o igual a b, sería mmult de la matriz A multiplicado por el vector x, ya ustedes pueden ver entonces que sería mmult de a por x, y eso entonces daría a por x. Ya en este caso ustedes pueden ver que sería, si yo le cambio los valores de x, 1, 2 y 3, por ejemplo, van a ver cómo a por x va a cambiar, porque ese es el modelo lineal de restricciones, ¿ya? Y eso tiene que ser menor o igual a b, y en este caso b es 2, 5, 6, ya que son datos en este caso. Y con eso entonces tenemos el modelo que vamos a ingresar a las restricciones, ¿ya? Y la función objetivo sería en este caso c transpuesto por x, donde el vector c sería menos 3, menos 1 y 3, ¿no es cierto? Que son los elementos que acompañan a x, y entonces la función objetivo se armaría multiplicando cada uno de los costos por x, o lo mismo mmult de la transpuesta del vector c, ¿no es cierto?, por x, que sería el producto interior de x. Entonces con eso tenemos la función objetivo. Ya en este caso entonces los elementos que están en verde son los que aparecerían en las variables asociadas a la optimización. Entonces ustedes se van a Solver ahora, por ejemplo, ¿ya? Vamos a abrir Solver, y entonces en Solver tendríamos que establecer, al igual que en cualquier otro caso, la función objetivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner la función objetivo, que sería esta que está acá, ¿no es cierto? Y en este caso queremos minimizar, ¿no es cierto? Y vamos a poner que vamos a cambiar la celda de las variables, que serían las variables x, ahí están. Y para las restricciones vamos a agregar entonces las restricciones de desigualdad solamente. Si tuviésemos de igualdad, tendríamos que agregar tanto de desigualdad como de igualdad. Entonces vamos a agregar las restricciones, en este caso las restricciones serían a por x, ¿ya? Y eso debiese ser menor o igual a b. Que estaría entonces, aquí tengo que mover esto, sería menor o igual a, en este caso, b, que está acá. ¿Ya? Entonces agregamos y aceptamos.
Y en este caso, fíjense que por defecto dice que las restricciones, las variables que no están sujetas a restricción las va a transformar en no negativas. Como estamos en un caso donde x tiene que ser mayor o igual a 0, estaría bien. En el caso de que x puede tomar valores menores a 0, habría entonces que deseleccionar esta opción. ¿Ya? En el método de resolución, como es un problema no lineal, o sea, como un problema lineal, perdón, de programación lineal, tienen que seleccionar el simplex LP. ¿Ya? Y entonces básicamente tenemos todo lo listo para resolver. Entonces le ponemos resolver. ¿Ya? Ponemos resolver acá. Y entonces esperamos que resuelva el problema de optimización, y entonces Solver encuentra una solución, ¿ya? Y vamos a ponerle que entonces que conserve la solución, y básicamente se observan x1 es 0,2, x2 es 0 y x3 es 1,6, que es lo mismo, que son los mismos valores que obtuvimos en nuestro problema de optimización resuelto a mano, x1 0,2 y x2 0 y x3 1,6, ¿ya? Entonces con eso tenemos la primera forma de demostrar, y en este caso la función objetiva es menos 5,4, que es lo que obtuvimos actualizando el tablero a mano. ¿Ya? Y el segundo ejemplo, la segunda forma de resolver este mismo problema era usando las variables de holgura para transformar el problema en una forma estándar. En este caso tenemos entonces relaciones de igualdad, y en este caso tendríamos ya no 3 variables de optimización, sino que serían 6, porque tenemos que definir 3 variables de holgura, que son x4, x5 y x6. En este caso entonces tendríamos un problema de igualdad solamente, restricciones de igualdad más de las de no negatividad. Entonces la matriz la construimos de la misma forma, agregando, ahora la agregué en la parte final de la matriz de identidad, donde está la variable de holgura para cada una de las restricciones de desigualdad. ¿Ya? Básicamente es muy similar a lo que hicimos, solamente hay que cambiar el orden de las columnas, lo que hicimos en el video anterior. ¿Ya? Entonces con eso tenemos que el modelo de restricciones sería también a por x, que estaría acá, que sería la multiplicación de a por x, nos entregaría 3 valores, ¿no es cierto? Y tenemos que ahora tiene que ser igual al vector b, que por supuesto coincide con 2, 5 y 6, ¿ya? Porque, bueno, básicamente transformamos una restricción de igualdad en desigualdad. ¿Ya? Entonces con esto luego también volvemos a montar nuestra variable, que es la función objetivo asociada al vector de costos. Ya en este caso los costos asociados a las variables de holgura son 0, porque no aparecen en la función objetivo. ¿Ya? Y entonces haríamos algo muy similar a lo que hicimos antes, solamente que ahora, bueno, la función objetivo va a ser la de acá abajo, porque ahora vamos a resolver otro problema de optimización, cambiando las celdas de las variables, en este caso las que están acá, donde se incluye la variable de holgura, ¿no es cierto? Y ahora vamos a agregar, ya no vamos a agregar entonces, vamos a eliminar esta, vamos a agregar las nuevas restricciones, pero ahora estas restricciones van a ser que esta columna, este conjunto de columnas, de filas, perdón, una columna tiene que ser igual, en este caso a B, una restricción de igualdad. Entonces aceptamos, nuevamente todas las variables van a ser no negativas, vamos a resolver con el método de simplex, y entonces le ponemos resolver. Entonces aquí vamos a esperar que termine de resolver, y nuevamente pueden observar, aceptar, que el problema converge a un óptimo, ya encuentra por el método de simplex la solución, y saltando de una solución básica en otra, los extremos del politopo, y básicamente entonces encuentra la misma solución que habíamos visto antes, 0,2, 0 y 1,6, 0,2, 0 y 1,6, solamente que ahora, como aparecen las variables de holgura, aparece este 4, que era el mismo 4 que habíamos obtenido cuando resolvimos a mano el tablo, que es el del x6, que corresponde a la variable de holgura de la restricción de desigualdad, de la tercera restricción de desigualdad. Y se observan, este valor 4 aparece acá, en la resta entre el ax menos b, cuando yo resuelvo el problema sin variables de holgura, o sea, utilizando las restricciones de desigualdad y dejando entonces que Solver se encargue de transformar esto en una forma estándar. Observarán entonces que este 4 corresponde a la variable de holgura. Si yo resto el AX, ya este término que está acá, ya que se los marco, por ejemplo, ahora con rojo, se los voy a marcar con rojo acá, ya, y le resto 6, ya, la solución me tiene que dar el valor de la variable de holgura, ya, como estaba en el lado izquierdo, si la paso al lado derecho me queda un menos 4, y ese es el valor de menos 4 que ustedes están observando acá, que corresponde a menos la variable de holgura. Entonces podemos entender que cuando tenemos variables de holgura, ya que son 0, implicaría entonces que la restricción está activa. ¿Eso qué quiere decir? Que la restricción se cumple, es igual a el límite, en este caso el límite superior de la restricción. Y cuando tenemos la variable de holgura distinta de 0, ya positiva, quiere decir entonces que la restricción está inactiva. Eso quiere decir entonces que la suma de las variables no de holgura es menor en este caso al límite superior.
una restricción entonces que está inactiva. Cuando veamos programación no lineal vamos a entender un poco más los conceptos de restricción activa e inactiva. ¿Okay? Entonces con esto terminamos la parte de Excel. Y ahora continuamos con MATLAB, donde básicamente vamos a revisar lo mismo, el mismo ejemplo, el mismo ejercicio, primero ingresándolo utilizando la forma no estándar, o sea, tal como viene el problema de optimización. Eso sí, tenemos que tener en consideración que tenemos que ingresar en MATLAB siempre con el signo en el sentido de minimizar la función objetivo. Y ahí vamos a tener entonces restricciones de desigualdad, y luego vamos a hacer lo mismo con las restricciones de igualdad, ¿ya? En MATLAB existe una sintaxis que ya está predefinida, ¿ya? Y que básicamente está asociada a la función que tiene, donde dentro de ella se encuentra programado el método simplex, ¿ya? Esa función se llama linpro, de programación lineal, ¿ya? La función de programación lineal requiere estos argumentos que yo les muestro acá, que están asociados a esta forma de representar el problema de optimización. Ya tenemos entonces que el primer argumento corresponde a el vector de costos, ya que sería un vector columna. Luego los dos argumentos siguientes corresponden a los elementos que aparecen en las restricciones de desigualdad. Ya las restricciones de desigualdad tienen que estar escritas como ax menor o igual a b. Si hay un mayor o igual, hay que multiplicar la fila por un menos 1 para que quede entonces menor o igual a b. Ya los siguientes dos términos corresponden a las restricciones de igualdad lineales con respecto a x. ¿Ya? Y finalmente los últimos dos términos son los límites inferiores y superiores de x. Lo que implica entonces que podemos tener aquí, al igual que en el caso de Excel, la posibilidad de tener X que son negativos, y también el programa se encargará entonces de transformarlo en la forma estándar de acuerdo a todo lo que hemos conocido en la parte teórica de esta materia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos alguna de las restricciones? Por ejemplo, en el primer caso no tenemos restricciones de igualdad, pues entonces tendremos que hacer que los argumentos asociados a las restricciones de igualdad sean vectores vacíos. Ya eso implicará entonces que para MATLAB eso no va a existir. Y en el segundo caso, por ejemplo, que no tenemos restricciones de desigualdad del tipo x menor o igual a b, entonces en ese caso el a y el b van a ser los elementos que van a estar vacíos. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver en un ejemplo que por supuesto también se los voy a incluir en los archivos disponibles de este video. En su pantalla están viendo el script que está disponible también en los comentarios de este video, donde está el ejemplo de implementación y resolución de un problema de programación lineal utilizando la función linpro. Entonces vamos a partir primero con la forma no estándar, ya que ya les mostré cómo estaba en la PPT, entonces vamos a directamente ir a cómo se implementa. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es utilizar la sintaxis de MATLAB entonces para formar las matrices y vectores que forman entonces el vector, el problema de optimización de acuerdo a esta forma que aparece en la PPT del video. ¿Ya? Entonces básicamente tenemos que en este caso, y si tienen dudas, perdón, siempre se pueden ir a la ayuda y entonces ahí pueden ver que el problema estándar tiene esta forma, donde acá están los argumentos que van a ingresar. ¿Ya? Pueden revisarlo con calma y pueden complementarlo con lo que aparece en el video, en las PPT disponibles de este video. Entonces yo voy a ponerle un breakpoint, ¿ya? Antes de resolver el problema para identificar algunos puntos que son relevantes. ¿Ya? Entonces vamos a darle run y vamos a ir viendo que para el primer caso, para el caso de la forma no estándar, vamos a tener una matriz A, que va a ser la matriz de las coeficientes que multiplican a las desigualdades. En este caso tenemos una matriz de 3 por 3, porque son tres inecuaciones con tres variables. Tenemos entonces el vector B asociado a los límites superiores de estas restricciones de desigualdad, y tenemos en este caso la matriz AEC y BEC, que son vacíos, puesto que no tenemos restricciones de igualdad. ¿Ok? Lo que hacemos entonces es observar que si no tenemos los elementos simplemente quedan como vectores vacíos. También tenemos el vector C, que si ustedes pueden observar es un vector columna con los tres elementos asociados a los costos que aparecen en la función objetivo. Límite inferior será 0, puesto que x tiene que ser mayor o igual que 0, y límite superior, queda vacío porque no tiene borde por arriba la variable x. Entonces, a partir de eso, entonces tenemos todos los elementos que ingresarían a la función linpro. Entonces, la ejecutamos. Voy a darle un debug siguiente y pueden observar entonces que el primer argumento de la función de salida de la función linpro corresponde al valor de x óptimo. Luego de resolver el problema pueden observar que se resolvió, puesto que en MATLAB en el prompt les aparecerá la
la leyenda que dice Optimal Solution Found, lo que implica entonces que el método simplex encontró solución. Y el primer argumento será el xsol, en el orden que ustedes lo definieron, x1, x2, x3, y el zsol, que será el segundo argumento, corresponde a la función objetivo en el óptimo. ¿Ya? Y si ahora queremos ver lo mismo, pero ahora desde el punto de vista de la forma estándar, solamente para mostrar cómo entonces esto lo que hace es, bueno, cómo aparecen las restricciones de igualdad, básicamente es bastante similar. Voy a ponerle ahora un continuo y voy a llegar nuevamente hasta antes de resolverlo, que es la línea 44. ¿Ya? Entonces vamos a analizar de nuevo las variables que acá aparecen. Fíjense que ahora A es vacío porque no tenemos restricciones de desigualdad, porque transformé el problema de forma estándar. Lo mismo con B. ¿Ya? El A de las restricciones de igualdad están el A original más la matriz de identidad que corresponde a las variables de holgura. El B de igualdad es el lado derecho de las restricciones de igualdad lineales. El vector C ahora es un vector que tiene 6 elementos porque considera tanto las variables originales como las variables de holgura. Los límites inferiores son 6 porque son para las 6 variables, incluidas las variables de holgura. Y los límites superiores son 0 porque, o sea, son vacíos, perdón, porque las variables no están acotadas por arriba. Entonces nuevamente le ponemos step, ahora va a ingresar a la función limprop, entonces resuelve, acá abajo, ¿ya? Y entonces vamos a tener entonces que la segunda solución, xsol 2, que sería resolución del problema pero ahora en forma estándar. El primer argumento es el valor de los x y el segundo el valor de la función objetivo. Entonces le vamos a dar continue para que termine de resolver. Voy a poner continue. Y entonces van a observar ustedes que nuevamente tenemos un optimal solution found, que está acá, ya que es la segunda resolución, y pueden ver entonces que el xsol 2 serían los elementos x1, x2, x3, ¿ya? Que son los mismos valores que obtuvimos a mano y que obtuvimos en Excel, más las tres variables de holgura. ¿Ya? Y en el caso de la primera forma de cómo lo solucionamos, no aparecen las variables de holgura. ¿Ya? Pero en ambos casos, zsol, por ejemplo, la función objetivo es menos 5.4 y sol 2, la función también es menos 5.4 porque resolvemos el mismo problema, solamente que en un caso lo hacemos no de manera estándar y en el otro de manera estándar. Entonces espero que con esto tengan los elementos suficientes para resolver un problema, y esto complementado con la primera parte donde aprendimos a plantear problemas, ¿ya? Y a transformarlos a variables a forma estándar, cierra la parte de programación lineal, el cual se valoró con un pequeño ejemplo asociado a estos mismos casos, ¿ya? Con esto terminamos los videos de programación lineal y espero que les ayude a comprender mejor los elementos.